La historia que les voy a compartir es la historia de una mujer que podría ser la historia de cualquiera de nosotros. No conocemos su nombre, pero sí conocemos los detalles de su condición. Era una cisterna rota, con muchas experiencias seguramente a cuestas, pero vacía, como cualquiera de los que podemos estar en este lugar. Pero tuvo un encuentro que algunos pudieran llamar casual, inesperado, fortuito, con Jesús. Y eso cambió la historia de ella. Y estoy convencido que el relato de su vida también puede cambiar la vida de nosotros. ¿Sí o no? Me estoy refiriendo a la historia de la mujer samaritana. Por favor, acompáñenme y juntos veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, la historia de esta mujer. El mensaje que les quiero compartir le he puesto por título Cisternas rotas. Versículo 4 de Juan, capítulo 4. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por el camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Quiero rescatar en la entrada de este mensaje algunos elementos que son importantes, que nos va a servir como base para lo que a continuación les quiero compartir. Número 1, el lugar. Era un pueblo probablemente pequeño llamado Sicar, ubicado en la ciudad de Samaria. Esa zona en particular era conocida históricamente porque ahí cerquita había comprado una parcela el gran patriarca Jacob, que luego cuando Jacob muere se lo hereda a uno de sus hijos, José. José, cuando muere, recuerden que él murió en Egipto, él había pedido que sus restos fueran enterrados, sin embargo, en esa parcela que le había heredado su papá. Segundo elemento importante, es una mujer samaritana de la que vamos a hablar. Y ustedes y yo hemos escuchado infinidad de veces que había una seria enemistad entre los judíos y los samaritanos. No se llevaban bien por años, no por un tema de 5 o 10 años. Tenían alrededor de 400 años llevándose muy mal. Y permítame contarle de forma breve, lo más conciso posible, la historia de estos dos pueblos. La historia a veces puede resultar aburrida, pero es tan importante para conectarla con lo que a continuación sucede en esta conversación entre Jesús y la samaritana. Por allá del año 720 antes de Cristo, cuando Israel estaba compuesto por dos regiones, a una se le conocía como el Reino del Sur y a otra como el Reino del Norte. Al sur también se le llamaba el Reino de Judá y al norte también se le denominaba el Reino de Israel. En el sur habían 2 tribus. En el norte habían 10, era la mayoría. Fue una división que sucedió después de Salomón. No voy a entrar en esos detalles. El tema es que en ese año, por ahí aproximadamente, 720, se estima que el imperio de Asiria invadió a los del norte, a las 10 tribus, el reino de Israel, y se lleva casi a todo el pueblo cautivo, se los lleva como esclavos. No a todos, por supuesto, siempre queda un pequeño remanente. Pero parte de la forma en la que estos asirios invadían es que cuando llegaban y conquistaban una nación, no solamente arrancaban a los ciudadanos de esa nación, sino que dejaban también un poquito, un remanente, y llevaban de otros pueblos, en el caso de Israel, de Babilonia y de otros 4 pueblos más, a ciudadanos para vivir en la tierra recién conquistada. Por lo tanto, el reino del norte se comenzó inevitablemente a mezclar con mujeres y hombres de otras naciones. Ese mestizaje provocó el primer vestigio de enojo para los judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos es un pecado imperdonable que ustedes
se hayan mezclado con otra raza. Es imperdonable haber perdido la pureza racial. Por lo tanto, los judíos que estaban en el sur inmediatamente dijeron: ¿cómo es posible que nuestros hermanos en el norte se hayan mezclado con otros que no tienen nada que ver con nuestra propia raza? Y ahí comienza un asunto religioso, racial también, y con el pasar de los años el tema va incrementando cada vez más. Recuerdan que el reino del sur, por allá del 586, fue invadido por Babilonia, Nabucodonosor. ¿Recuerdan esa historia, no? Entonces Nabucodonosor, a diferencia de los asirios, no hizo lo mismo. Mantuvo un cierto remanente en Israel, solo se llevó como a la clase alta, a la nobleza, y los judíos del sur decidieron ser fieles a su raza, según ellos, por supuesto. Por lo tanto, no se mezclaron y siempre cuestionaron a los otros porque ellos eran los puros y los otros no, eran los mestizos, aquellos que se habían mezclado. Y cuando comienzan los judíos del sur a levantar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor y los muros, vienen los samaritanos del norte y les dicen: hey, le ayudamos a levantar el templo y a construir las murallas. Y los del sur les dicen de una forma despectiva: ustedes no son hermanos de nosotros, no los necesitamos, váyanse, ni siquiera son judíos. Y literalmente los despreciaron. Pasaron más años y comienzan conflictos todavía mucho más profundos. En los tiempos de Jesús ya habían alrededor de 400 años de este pleito entre ellos. Un pleito muy fuerte, al punto de que los judíos del norte ya no adoraban en el templo de Jerusalén, que quedaba allá en el sur. Ellos hicieron su propio templo, un templo que le denominaron en el monte Gerizim, el templo donde se adoraba a Dios, y crearon toda una teología alrededor de ese templo. Y ya les voy a explicar por qué es importante todo esto, porque básicamente eso define lo asombroso del encuentro entre Jesús y esta mujer. Era inconcebible que un judío se sentara a hablar con una mujer samaritana. Ese es un segundo elemento. Hay un tercer elemento y es importante también. Era mujer. No solamente era samaritana, era mujer. Y si ustedes vivieran en aquella época, se darían cuenta que un judío era mal visto cuando se le notaba hablando con una mujer en un lugar público. No era como que muy agradable. Y más si el judío era casado. Y si la mujer, por supuesto, también era casada. Y si era rabino, peor, porque era prohibido. Es más, para un rabino, hablar con una mujer era el fin de su reputación. Se le venía abajo todo lo que había construido por tanto tiempo. Pero si acaso esto no es suficiente, hay un cuarto elemento. Además de que era samaritana, además de que era mujer, también era pecadora. Las samaritanas tenían la costumbre que cuando iban a tomar agua de un pozo, iban acompañadas 2 o 3 mujeres. Pero ella iba sola. Con toda seguridad, en el pueblo conocían la vida de pecado que esta mujer llevaba. Por lo tanto, nadie se atrevía a acompañar a una mujer con tan mala reputación social. Y a esa mujer Jesús se le acerca. Noten todo el episodio. No es solamente que es samaritana, es mujer. Y para esa cultura eso era imperdonable también, no era bien visto. Y si acaso no era suficiente, tiene una mala reputación en el pueblo. Y a esa mujer, insisto, Jesús le dice, versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Verso 11, Señor, le dice la mujer, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Verso 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Noten cómo Jesús
aprovecha la ocasión para tratar de un tema más importante que la sed natural. Y es el tema de la sed del alma. Por favor, a mí siempre me gusta invitarlos para que se trasladen a ese episodio y traten de imaginarse el escenario. Jesús sentado a la orilla de un pozo con una mujer, mientras le pide agua, ella se sorprende puesto que un judío se está acercando a ella. Seguramente ella sabrá que el estar sola no habla bien de ella misma, de su reputación, de que nadie quiere estar cerca de ella. Por lo tanto se sorprende. Y entonces Jesús aprovecha la ocasión para hablarle a un problema que tiene en el corazón. ¿Sabes qué, mi estimada? No te sorprenderías tanto de que yo, siendo judío, te pida. Te sorprenderías más si supieras quién soy yo. Te sorprenderías más de lo que yo te puedo dar, mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. Versículo 15. Señor, le dice la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Pasaban una de dos cosas. O la mujer no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, o simplemente no le estaba creyendo. Porque Jesús le dice, lo que yo te puedo dar puede calmar tu sed para siempre. Y la mujer le dice, algunos comentaristas aducen de que probablemente en tono de burla, por el original griego, aparentemente piensan que quizás en burla. La mujer le habrá respondido, Señor, dame pues de esa agua para que yo no venga otra vez aquí a sacar agua de este pozo. Estaba confundiendo el agua natural con el agua espiritual que Jesús le estaba hablando. Y entonces, observen por favor lo que sucede. Versículo 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, le respondió la mujer. Noten que Jesús no se queda a tratar de explicarle el asunto, quiere ir más profundo. Quiere enseñarle lo que de verdad le interesa que la mujer conozca. Escuchen una vez más. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dice Jesús. Y la mujer le responde, no tengo esposo. Respondió Jesús, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto, dice el verso 18, que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Un escritor dijo algo que a mí me pareció bien interesante. Hay ciertas verdades que una persona no puede aceptar. Tiene que descubrirlas por sí mismas. Jesucristo se valió de su capacidad de conocer el profundo corazón de cada ser humano y de cada experiencia para tratar de hacerle ver que ella tenía un problema muy serio, y es el problema que muchos de nosotros también tenemos. Nuestra alma está sedienta, está seca. Y él comienza a tratar de presentársele como alguien que le puede saciar la sed de su alma. Ella no entiende al comienzo o se le burla. Y entonces Jesús va más al grano. Jesús es casi como que le esté diciendo a esta mujer, ¿sabes qué, mujer? Olvídate del agua que yo te pedí. Por favor, entendé que yo te puedo dar algo que vos desde hace buen tiempo andás buscando. Y la mujer se queda extraña. Dale pues, dame de esa agua, le dice la mujer, para no volver aquí. Y Jesús dice, te voy a hacer más claro. ¿Y tu esposo? No tengo esposo, le dice ella. Bien has dicho, es cierto, pero estás con alguien, ¿verdad? Bueno, sí, y no es tu esposo, ¿verdad? No, no es mi esposo. Te das cuenta que hay un asunto que no está resuelto ahí, en tu vida, en tu corazón. Y no es el primero, ¿verdad? Son 5 los que has tenido. Ya tenés una vida, una experiencia. Y el Señor no se detiene en el tema de las relaciones. Lo que intenta es decirle, hey, has estado buscando algo en personas incorrectas. Has estado buscando saciar esa sed de maneras inapropiadas. Jesús se detiene ahí. Y entonces sucede algo que para ella debió haber sido evidente. Se mira expuesta su vida.
Porque dice, a ver, este hombre ya no es un juego lo que estamos haciendo. Este hombre realmente conoce la condición de mi vida, conoce mi historia. Me gustó lo que decía un escritor mientras escribía un pequeño relato, un cuento, un famoso escritor estadounidense, se llama Sinclair Lewis. Sinclair Lewis tiene un libro donde describe un episodio que a mí me pareció genial, porque creo que describe mucho la vida de muchos de nosotros. Está un hombre de mucha plata hablando con su esposa, y en la plática el hombre le dice a su mujer, escuchen por favor esta plática del hombre con la mujer, es muy corto. Por fuera, mi amor, parecemos muy diferentes a las otras personas porque tenían plata. Dice, por fuera parecemos muy diferentes, pero en el fondo somos iguales. Los dos nos sentimos desesperadamente desgraciados por algo que no sabemos qué es. Si fuéramos honestos, mis estimados hermanos y hermanas, en algún momento hemos llegado a decir o pensar algo parecido. Por fuera me veo alegre, por fuera me veo bien, pero por dentro me siento desesperadamente desgraciado por algo que todavía no sé qué es. No sé qué es y no sé cómo llenarlo. Hay un anhelo insatisfecho, un anhelo innombrable. Hay un vago descontento, ese algo que falta, que solo uno lo sabe, que nadie más lo conoce, esa frustración. William Barclay, un comentarista bíblico, dijo esto acerca de la historia de la mujer samaritana y justamente de este episodio que les estoy compartiendo. Nadie se ha visto en realidad a menos que se haya visto en la presencia de Cristo. Y lo que se ve entonces no es nada favorable. Mis amigos, en realidad nadie se llega a conocer bien a sí mismo ni las necesidades que uno tiene hasta que tiene ese encuentro con el Señor. Perdone, esta mujer estaba sentada en un pozo, estaba trabajando. Llega a Jesús, se le acerca y le habla de todo esto que le comparto. Probablemente como todo día ella llega tratando de saciar una sed natural, pero Jesús llega a decirle de que por mucho tiempo ha tratado de llenar una necesidad de forma incorrecta, y lo que no se da cuenta es que es una necesidad del alma, no es una necesidad emocional, no es una necesidad sexual como probablemente ella lo intentó. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Mi estimada samaritana, lo que intento decirte es que en tu alma hay una sed que has intentado saciar a través de relaciones, pero que no te va a servir. Y mis amigos, probablemente los que estamos acá no tenemos quizás la misma necesidad. Algunos tendrán otros niveles de necesidad, pero tenemos la misma dinámica de vida que esta mujer samaritana, intentar satisfacer esa necesidad de distintas maneras. Y no importa qué es lo que usted haga, temporalmente lo logramos, pero con el tiempo nos damos cuenta que es insuficiente. Y produce esto, te vas a alejar más de Dios. Eso es lo que va a producir, que estés más lejos de Dios. Número 2, que toques más fondo, que te vayas a hundir cada vez más. Porque en búsqueda de saciar tu sed, te termina hundiendo más. Gente que quiere sentirse acompañada, gente que quiere sentirse amada, gente que quiere sentirse aceptada, termina reuniéndose con personas que en lugar de ayudarles a llenar esa necesidad, la terminan hundiendo más. Y aquello que comenzó con el deseo de querer cubrir un área importante de su vida, termina en una desgracia. Se termina casando con quien no debería, trabajando en lugares donde no debería, asistiendo a sitios que no debería y teniendo una vida que construye y que jamás debió haber construido. Todo porque intentamos llenar la vida de forma incorrecta. Y número 3, nos deja con más sed. Porque este tipo de decisiones funciona como la droga. Mientras más los consumís, más deseo te da después.
porque no es suficiente lo que estás teniendo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dios, a través del profeta Jeremías, nos dijo: todos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Me han abandonado a mí, fuente de agua. Ustedes saben lo que eran las cisternas en aquella época. Para tratar de graficárselos lo más práctico posible, es como una pequeña piscinita, una pequeña pileta. Y hacían eso porque almacenaban el agua de la lluvia o el agua que iban a recoger a los pozos. En las casas habían cisternas, que eran como pequeñas piletas, donde el agua ahí estaba. Y cada vez que requerían, por supuesto, iban ahí. Pero las cisternas tenían que ser bien hechas, si no se filtraba, por supuesto, por el piso. Y se le iba y se secaba la cisterna. Lo que está graficando aquí el profeta es esto. En la vida ustedes han intentado llenarse de muchas cosas, pero se han dado cuenta con el pasar del tiempo que esa agua se les va. No pueden retener el agua de la sed que ustedes tienen. Y la pregunta que para mí surge es esta: ¿cuál ha sido la cisterna que nosotros hemos construido en la vida? ¿Cuál ha sido la cisterna? Le voy a dar algunos ejemplos de cisternas que se vuelven cisternas rotas. Por ejemplo, número 1, cuando quiero sentirme amado. Es una necesidad elemental en el ser humano, sentirse amado. Pero en búsqueda de llenar esa cisterna, se permiten relaciones que no debieron haberse permitido. Algunas personas generan dependencia de algunos vínculos emocionales o sentimentales, y tal vez son relaciones tóxicas, pero no lo dejan en el fondo porque no quieren sentirse solas o solos. No quieren sentir que no hay nadie que esté ahí con ellos en una cama durmiendo por las noches, aunque la forma en que estén desarrollando esa relación viola los principios divinos. Simplemente no se quieren sentir solos. Y puede que al comienzo ayude, puede que al comienzo sacie esa sed, pero con los años te vas a dar cuenta que no fue suficiente, que siempre está ese no sé qué que no se puede llenar, que está allí insatisfecho. Número 2, cuando quiero sentirme importante. El querer sentirte importante también te lleva a buscar que la gente te afirme y te apruebe. Que te sintas de que de verdad sin tu persona las cosas no pudieran ser igual. Sentirse muy exclusivo, muy especial. Número 3, cuando quiero reconocimiento. Y nuestra generación es una generación que busca mucho reconocimiento. Ustedes y yo sabemos, esta generación de las redes sociales busca el reconocimiento, busca los reconocimientos a través de los views de nuestros videos, a través de los me gusta de las publicaciones, a través de los comentarios que conseguimos, de las veces que comparten nuestras publicaciones. Todo eso nos hace sentir que somos reconocidos por cierto sector. 4, otra cisterna rota, ¿saben cuál es? Cuando quiero alcanzar mis sueños. Y es interesante porque muchas veces pareciera que el eje de la vida gira en relación a: dale, vos podés, tú puedes alcanzar tus sueños. Y yo creo, por supuesto, que Dios puede conceder los deseos de nuestro corazón, sí o no. Pero si ese es el eje de nuestra vida y no la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que la vida siempre nos va a poner un muro que nos va a aterrizar y nos va a doler.
Porque hay muchas cosas que a lo mejor nos estamos proponiendo, que a lo mejor no nos hemos preguntado si forman parte de la voluntad del Señor. Y cuando no lo logremos, nos vamos a decepcionar, nos vamos a frustrar. Y como les dije hace algún par de domingos, en la vida siempre vamos a tener etapas cuando nos vamos a revisar y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no hemos logrado. Y es decepcionante para algunas personas alcanzar los 40, 50 años, revisar tu vida y darte cuenta que no has logrado tus sueños. Porque hemos pensado que lograr los sueños es justamente conquistar esta profesión, trabajar en este sitio, levantar esta empresa, y eso no está mal. Pero si mi vida descansa en eso, la vida misma se va a encargar de frustrarme. Porque aún ahí va a ser insuficiente. El hecho de querer tener éxito en la vida, por tener éxito, no me va a sostener el carácter, no me va a sostener espiritualmente hablando. Es bueno, es importante, claro, pero no va a sostener la vida. Y número 5, cuando quiero ser usado por Dios, y esta es interesante, se puede volver una cisterna rota el querer ser usado por el Señor. ¿Saben por qué? Porque muchas personas hacen de su vida espiritual, pareciera que solo cobra sentido la vida espiritual cuando tengo un puesto. Y esto va particularmente para aquellos que estamos involucrados a nivel ministerial. ¿Qué pasaría en tu vida si ya no tendrías el cargo que tenés a nivel ministerial? ¿Qué pasaría? Muchos intentan llenar su insatisfacción con un cargo ministerial. Se sienten importantes quizás teniendo un título o una función X o Y. ¿Y qué tal si un día eso no está? Por eso es tan importante entender que un título no me da mi identidad. Es una asignación, un privilegio, por supuesto, pero no me hace más especial que a otro. El que yo esté aquí delante de ustedes con un micrófono cada vez que me toque predicar, eso no me hace más importante que a otro. Me hace alguien con una responsabilidad, con un privilegio que agradezco muchísimo. Pero mi identidad está puesta en Jesús, no en el título de pastor, no en el título de predicador. Si no, se puede convertir mi deseo de querer servir al Señor en una cisterna rota. Y mis amigos, recuerden las promesas del Señor. Apocalipsis 21, versículo 6. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua, de la vida. No tenés que esforzarte, tenés que creerle a Él. Dice Isaías, capítulo 12, versículo 3. Con alegría sacarán ustedes agua de la fuente de la salvación. Isaías 55, versículo 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Estas son las palabras que Jesús más adelante llegó a repetir. Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y el último que les comparto, Zacarías 13, versículo 1. En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. El gran teólogo Agustín llegó a decir esto: tenemos el corazón inquieto hasta que encontramos el reposo en ti. Mis amigos, el corazón de ustedes y el mío va a estar siempre inquieto hasta que tengamos un encuentro real con nuestro Señor. Continuemos la historia, porque lo mejor se viene en estos últimos minutos con esta historia. Versículo 19. Señor, le dijo la mujer, me doy cuenta de que tú eres profeta, porque se miró descubierta, por supuesto, en su situación. Ahora sigan, por favor, con detenimiento la conversación de Jesús. Versículo 20. Nuestros antepasados, dice ella, adoraron en este monte. Noten cómo cambia de tema. Ella es muy buena cambiando de tema.
Cambió los temas totalmente. Primero están hablando de qué. Están hablando de que acaba de ser descubierta. Y ahora viene y saca un tema. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Noten esto interesante. Ella sabía que su alma tenía una sed, pero ahora iba a intentar satisfacerla, como ella ya sabía que se hacía esto. Como les dije al comienzo, los samaritanos adoraban en un templo que estaba cerca del monte Gerizim. Los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Ella se da cuenta que tiene una necesidad y que es de Dios, por lo que le ha dicho Jesús. Entonces viene ella y le dice: Señor, a ver, soy pecadora, ya lo entiendo, pero ahora tengo que ir a saldar mi deuda de pecado. Pero que hay un problema, Señor, porque desde hace mucho tiempo los judíos y los samaritanos no nos entendemos. ¿Dónde tengo que ir a hacer mi sacrificio? Básicamente lo que esta mujer le está diciendo es: Señor, ¿dónde tengo que ir a arreglar mis cuentas con el Señor? ¿En el templo de ustedes o en el templo de nosotros? ¿Dónde? Porque yo como samaritana voy a este templo, pero ustedes como judíos dicen que hay que ir a este otro templo. Básicamente le dice: Señor, soy pecadora y debo ofrecer sacrificios a Dios por mis pecados. ¿A dónde tengo que ir? Fue su pregunta. ¿A dónde tengo que ir? Pero si me permiten escarbar un poquito más, creo que de verdad la pregunta de ella era esta: ¿dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde? ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Cómo hago para arreglar esta sed que tengo ahora? ¿Cómo lo hago? Un pastor comentó que fue a abrir una iglesia en un campo. Creo que era Asia, el sitio, el continente, no recuerdo el país. Levanta la iglesia, pero no llegan muchas personas. Comienza a frustrarse y con el pasar de los meses decide cerrar la iglesia, siente que ha fracasado. Y se entera de que cerca de por ahí donde él tenía esa iglesia pequeña había un ministerio bastante grande. Muchas personas llegaban. Entonces el pastor, frustrado, dice: voy a ir a aquella iglesia. Se sentía mal, deprimido literalmente. Pide cita con el pastor principal del ministerio grande. Se sienta con el pastor y él le cuenta su historia. Pastor, no soy feliz. Acabo de abrir una iglesia y también ya la cerré. No soy feliz. Me siento mal, frustrado, deprimido. Y entonces le propone lo siguiente: si usted quiere, yo quisiera servir aquí, en su ministerio, porque quiero volver a ser un hombre feliz, sirviendo al Señor. Quiero ser feliz. Y mientras el pastor principal de aquella iglesia lo escucha, atina a decirle algunas palabras y finalmente le dice esto: mi estimado amigo, si Jesús a usted no lo ha hecho feliz, ¿qué le asegura que estando aquí lo será? Si Jesús no te ha hecho feliz, ¿qué te asegura que venir a este ministerio sí te va a hacer feliz? La gente anda buscando como esa porción mágica. Por eso tienen tanto éxito, entre comillas éxito, estas sectas que te ofrecen: pare de sufrir, tome del agua, del vino, de no sé qué cosa y usted será libre. Porque la gente anda buscando ese monte, como esa mujer entendía. ¿Dónde tengo que ir a encontrar esto? ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Cómo resuelvo este asunto de la sed? Dígame, ¿cuánto tengo que orar?
¿cuántos ayunos debo hacer? ¿Cuántas veces tengo que venir a la iglesia? ¿En qué ministerio tengo que servir? ¿Cuánta Biblia tengo que leer? ¿Cuántos versos me tengo que aprender para ser feliz? Dígame. Ok, ya entendí, estoy mal. Ya entendí, tengo que poner mi vida en orden. No puedo seguir sin casarme. Tengo que poner mi matrimonio en orden. Pero ahora, ¿qué hago para ser feliz totalmente? Y Jesús es cuando le responde. Versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En términos más sencillos, Jesús le dijo: no te preocupes dónde, preocúpate a quién estás adorando. El lugar es lo de menos. Preocúpate por a quién estás adorando. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién? ¿O en qué? ¿Estás poniendo la expectativa de tu felicidad en que logré completar este sueño? ¿Estás poniendo la expectativa de tu felicidad en que te cases, tengas hijos, construyas esto o aquello? Tristemente, en algunas personas, hasta que llegamos a la cima, nos damos cuenta que la cima no es lo que nos dijeron, que siempre hace falta un poquito más. Decía el famoso millonario Rockefeller: ¿cuánta más plata? Le preguntaban. Un poquito más. ¿Cuánto más sexo necesitan para sentirse hombres? ¿Cuánto más sexo necesitan? ¿Cuánta más pornografía para sentirse satisfechos? ¿Cuánta más droga y cuánto más alcohol? ¿Cuántas más relaciones de infidelidad se necesita? El ser humano va a decir: un poquito más. ¿Cuánto más vivir conforme a tu estilo, a tu mentalidad? El ser humano siempre va a decir: un poquito más. Y Jesús te diría: ¿sabes qué? Necesitas un encuentro conmigo para que la sed que tanto has intentado cubrir, finalmente la puedas saciar conmigo. Sé que viene el Mesías, le dijo ella, al que llaman el Cristo, y no tenía la más mínima idea de con quién estaba hablando. Respondió la mujer: cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dice: ese soy yo, el que habla contigo. Es la gente que viene a la iglesia. En algún momento Dios me va a cambiar. Y Jesús está aquí cada miércoles, cada domingo, en su casa, a través de algún programa radial o televisivo, por internet, y te dice: hey, hace rato que te estoy proponiendo que cambies. ¿Por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué no lo hacemos ya? La plática terminó de forma abrupta, porque luego llegan los discípulos y la mujer se fue. Y yo me quedo quedó inconclusa la plática. ¿Qué le habrá dicho la mujer? ¿Qué le habrá dicho? Porque Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy el Mesías. Yo soy el que tanto estás esperando. Llegan los discípulos y justamente en el momento importante. Y los discípulos están y la mujer se va, ni siquiera espera. Algo había cambiado en ella. ¿Saben qué fue a hacer? Fue a contarle a los demás: ¡hey! Encontré a aquel que me conoce. Encontré al Salvador.
Y todo un pueblo comenzó a escuchar de Jesús por causa de una mujer que se había sentado con el maestro, que reconoció la miseria en la que vivía su alma. ¿Sabe cuándo me doy cuenta que mi sed se está cubriendo de manera correcta? Cuando este que está aquí le está diciendo a otros dónde encontró agua. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, busca de Jesús, que le predicó acerca de Jesús? No podemos dar lo que no tenemos, no podemos ofrecer lo que no vivimos. Por eso es tan importante tomar estos tiempos para sentarnos con Jesús y decirle, Señor, tengo esta área de necesidad y necesito ser cubierto por ti. Cuando eso sucede, van a decir como aquellos leprosos en la historia que se cuenta en Segunda de Reyes. Se encuentran un banquete en un tiempo de hambruna y uno de ellos se acuerda de que el pueblo se está muriendo de hambre mientras ellos están dándose un gran banquete. Le dicen, ¿saben qué? No está bien lo que estamos haciendo. Hay que darle pan a aquellos también. Hoy es un día de buenas noticias. Encontramos pan. Hay que decirle a los otros dónde está el pan. Pero eso sucede cuando comenzás a comer. Lo mismo con el agua, mis estimados. ¿Dónde usted se está saciando? Cuando usted se sacie del agua de vida, le dirá a otros dónde está esa agua. Por favor, cierre sus ojos.